Primorre van Yerechín, Overe Zuliar y Etogarmo. Sí, Condipi, primero que todo hay que saber y reconocer que Condipi no es más que un consejo de la autoridad tradicional, o sea, llámese cacique o presidente del Congreso. En este caso nuestra representación en la mesa fue de la cacique Elena Cruz y aparte de la cacique estuvo la presidenta del Congreso General, que muy poca participación le dieron, y también estuvo la representación técnica de la cacica y por último la representación de CAMI de parte de la comarca Nuevo Bugle, donde yo soy parte de la CAMI, y estuvo la representación asimismo de los demás territorios, donde tratamos temas pues más que todo sensitivos que nos corresponde siempre pelear y exigir los presupuestos de los proyectos de los mencionados 80 millones que dio el Banco Mundial y 5 millones del gobierno, pero al final se avanzó bastante, se dio el informe de todos los proyectos que se tienen en la comarca y por el momento hay dos proyectos que todavía están en pie para aprobarse, que es el de la escuela Joaquín H. Torrijos, que es en Besigó, y posteriormente se dará en una segunda fase el de Bocas del Toro, Ñocribo, que es en Canquín. Así mismo, hablando de Ñocribo, aquí también tenemos la presidenta a nivel de la región Ñocribo, la compañera Mariana Santos, Mariana, Drinivi, Gobrañón y muy en verdad en este llano Tugri. Lo importante es que nos tomaron en cuenta que nosotros también tenemos el derecho de participar en todos los eventos que se va a hacer dentro de la comarca. Bueno, me siento contenta con eso porque nosotros estamos trabajando con las mujeres organizaciones, mujer lideresa y todas las que haya en la comarca, las mujeres, ¿verdad? Son emprendedoras y bueno, con eso estamos trabajando organizadamente como el presidente general, yo como regional también. De mi parte estoy ahorita mismo sacando presidentas locales y contando con las instituciones también del gobierno.